En Francia hay pueblos donde ya se ha prohibido la palabra mademoiselle. ¿Qué significa esta palabra? Señorita. ¿Por qué se la prohíbe? Porque dice, no existe su correlativo en masculino. No existe el señorito. Entonces, señorita, como palabra, oculta una suerte de violencia de género que consiste en develar el estado civil de la mujer. Entonces, ¿qué hace el Estado? Viene y le prohíbe a sus ciudadanos hablar en esos términos. En Andalucía tenemos, voy a hablar un poco sobre la lengua, ¿no? Sobre las neolenguas que nos recuerdan mucho a 1984 de George Orwell. En Andalucía ya hay inspectores estatales que se pasean por los colegios vigilando en qué términos hablan los alumnos y los maestros. Y hay nuevas malas palabras en Andalucía, en el marco académico. ¿Cuáles son esas nuevas malas palabras que el Estado las regula? La palabra alumno, profesor, investigador. ¿No dice qué tiene de malo? Son palabras tan propias de ese ámbito. Bueno, dicen los burócratas, ustedes tienen que decir el alumnado, el profesorado, el personal investigador. Hay que empezar a quitarle género a la cosa. Y en Suecia, todavía más. Tenemos el Estado sueco que ha creado una nueva palabra, un nuevo artículo. Allí tenemos hon y han. Hon significa él, han significa ella. Y ahora el Estado quiere que sus ciudadanos digan gen. Algo de esto está pasando, por ejemplo, en Chile, donde ya no por el Estado, pero sí todos los caviares están hablando de estos términos, y dicen, por ejemplo, todes, en vez de todos. Es cierto, estuve hace una semana dando charlas en Chile, y hablan así, todes. En vez de estamos divertidos, estamos divertides. Y a esto corresponde también esta neolengua que ya ni siquiera para poner la palabra todos le mete la arroba. Ahora le meten una X. Claro, ¿por qué? Porque la mujer no existe. Entonces lo que existe es una multiplicidad de géneros que se cuentan por centenas. Otra vez, vemos al Estado, y acá es donde a mí me interesa que los liberales despierten. Que despierten y se den cuenta de una buena vez que no hay ideología de género sin estatismo, porque la ideología de género es tan contraria al sentido común, es tan absurda, que solo puede ser implementada con arreglo a la fuerza estatal. Entonces, por favor, dejen de hacer el ridículo en las conferencias y dejen de ser funcionales a la izquierda, como eran los chicos estos de Estudiantes por la Libertad, y pónganse a estudiar. Pónganse a estudiar incluso a sus propios grandes pensadores como Mises, que ya alertaba esto en el año 22 en el socialismo. Miren, en Suecia, vamos a seguir con ese país que es bastante pintoresco, ¿no? En Suecia tenemos el Partido Liberal, justamente, que está pidiendo la legalización de la necrofilia, es decir, el sexo con los muertos, y la legalización del incesto, es decir, el sexo con los familiares próximos. Tenemos al mismo tiempo el partido de izquierda, que está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados, porque, bueno, alegan una cosa media extraña, que el hombre cuando va a hacer sus necesidades está allí parado con su pistola, y bueno, es como una imagen violenta, ¿no? Obviamente que esto no se puede efectivizar, no vamos a tener a un burócrata parado al lado de nuestro inodoro mirando a ver cómo hacemos pis. Simplemente lo hacen para exacerbar otra vez, ¿qué? El conflicto social. Tenemos que legislar incluso la manera, o sea, la violencia y la disparidad entre hombres y mujeres incluso se manifiesta en la forma en que hace sus necesidades. Ese es el objetivo de la ley, es un objetivo discursivo, no de políticas públicas. Fíjense esto de construir el conflicto. En el País Vasco, el Estado está prohibiendo el fútbol como deporte en el colegio. Como deporte, es decir, no dentro del aula, obviamente, sino como deporte. ¿Por qué? Porque dicen así, y lo cito, territorial recreativo. Y uno escucha semejante pomposidad intelectual y dice, wow, territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Bueno, algo grosso debe haber ahí atrás, ¿no? Algo interesante.
pero gente, nunca hubo ningún problema con el fútbol para que jueguen las mujeres. De hecho, yo por lo menos he jugado fútbol mixto más de una vez, no hay ningún problema, es muy divertido, el hombre simplemente tiene que mesurarse, no ir a clavar y el fútbol de chicas, el fútbol para las chicas, por lo menos en Córdoba, es un éxito comercial. Las chicas quieren jugar al fútbol y tienen ligas para jugar al fútbol y está todo bien y está todo espectacular, no hay ningún problema social con eso. Pero otra vez, la construcción del conflicto es funcional a quienes viven del conflicto. Quienes viven del conflicto es la nueva izquierda que ha perdido a la clase que presuntamente iba a hacer la revolución. Fíjense, Canadá es otro caso interesante porque muchas veces lo vemos como el país de la libertad. Bueno, allí arriba de Estados Unidos, incluso muchos lo ponen como modelo más liberal que Estados Unidos justamente. Y en Canadá tenemos un caso que es fabuloso, que es el de Anita Sarkeesian, que siempre me lo corrigen. ¿Alguien sabe cómo se pronuncia bien? Sarkeesian. Anita Sarkeesian. Ella es una chica que se pasea por los organismos internacionales canadienses, dando todos sus análisis feministas sumamente curiosos, sobre el patriarcado atrás de la consola Nintendo, atrás de los videojuegos. Entonces ella sería muy feliz si el Estado viniera y prohibiese a los niños a que jugaran a sus videojuegos. Y ella dice, el más patriarcal de todos los videojuegos es el maldito y falocéntrico Mario Bros. Esto es cierto, ustedes se mueren de la risa, pero es completamente cierto. Se ve que Anita se sentó un día y se puso a jugar mucho a Mario Bros., lo completó entero, cosa que yo nunca pude hacer, pero bueno, ella se ve que es buena para eso, y contabilizó en toda la saga de Mario que la princesa aparecía 13 veces, de las cuales 11 veces era secuestrada por un dragón. ¿Y qué era el dragón si no la encarnación del hombre, del macho, ¿no? Del patriarcado? Era el patriarcado el que secuestraba a la pobre princesa que tenía un rol pasivo. Entonces, bueno, ya saben, no hagan que sus niños jueguen a Mario Bros. Esta es la parte cómica, pero esto es una tragicomedia. Marx decía en el 18 Brumario, la historia se repite primero como tragedia, después como farsa. Esto tiene un poco de ambas cosas. Nos reímos porque da risa, por la ridiculez que implica, pero nos preocupamos por otro lado porque esto se financia muy bien, y Anita está dando todas sus conferencias en los mejores organismos internacionales. Y todavía nos preocupamos más, y esta es la parte más trágica, porque en el año 2012 en Canadá un señor llamado Alan Elliott entró en una discusión acalorada a través de Twitter, a raíz de las teorías de Anita Sarkeesian, con un grupo de feministas que la respaldaban a esta última. ¿Cuál fue el fin de la historia? El Estado canadiense, la justicia canadiense, encarceló a Alan Elliott durante 6 meses por disentir con el feminismo. Claro, allí tenemos a un presidente que le dice a su ciudadanía que deben ser feministas, que tienen que criar a sus hijos en el feminismo. Y los resultados son estos. Un tipo que se pone en contra de esta agenda, pierde su trabajo, le arruinan la vida, se pasa 6 meses dentro de una jaula. ¿Por qué? Por discutir por Twitter con las teorías de Anita Sarkeesian. Y en Canadá pasan cosas también bastante más absurdas que esta. En Canadá hace muy poco se acaba de legalizar la zoofilia, es decir, el sexo con las bestias. Pero como allá también son ecologistas y respetan los derechos de los animales, la penetración tiene que ser de la bestia al hombre y no del hombre a la bestia, no vaya a ser que se lastime el burro, la oveja, lo que sea, ¿no? Algunos ejemplos más. No sé si vieron en España el camioncito el bus que iba de hazte oír, con una inscripción que aparentemente fue casi nazi, ¿no? Decía, los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Y eso fue un pecado mortal, fue un crimen de odio al punto que un fiscal del Estado español ordenó la detención de ese maldito autobús, le prohibió la libertad de expresión y de circulación. Y lo mismo tengo entendido que aconteció en Nueva York, en Estados Unidos. Y en España tenemos más cosas. Por ejemplo, los profesores que no se ajustan a la ideología de género en sus aulas, a pie juntillas, son expulsados y pueden tener incluso penas de prisión.
penas de prisión. En España también tenemos otras ridiculeces. El Estado financiando lo que llaman los cambios de sexo. Es decir, los contribuyentes del Estado español, con sus impuestos, están financiando las fantasías ajenas. Un hombre que fantasea con ser mujer y que lamentablemente no lo va a hacer en su vida, porque para hacerlo no solamente se tiene que rebanar el miembro, sino que tiene que modificar su estructura ósea, genética, cromosómica, etcétera. Bueno, los ciudadanos con sus impuestos están financiando las fantasías ajenas. Nosotros no tenemos ningún problema con la fantasía ajena. Si Nico se quiere considerar Superman y él se autopercibe como un tipo capaz de salvar el mundo y salir acá volando, bueno, que lo haga, que se tire desde el 10º piso, se va a estrellar contra el piso seguro, pero mientras no me moleste a mí, no tengo ningún problema, que se autoperciban como quieran, ese no es el problema. El problema es cuando en esa autopercepción interviene el Estado y nos quieren hacer partícipes a todos de las fantasías ajenas con arreglo al uso de la fuerza. En Gran Bretaña hemos tenido un caso de estos, hace apenas 2 semanas. Resulta que una chica que fantasea ser chico, una mujer que fantasea ser hombre, llegó a una clínica con una panza de este tamaño. Y los médicos le dijeron, señora, felicitaciones, usted va a ser madre. Y ella dijo, ¿cómo señora? ¿Cómo madre? Yo soy un señor. Bueno, ahí está la ideología de género y la realidad, el contraste. Está bien, ella se autopercibe como hombre, nadie le quita ese derecho. En una sociedad libre nadie se lo quita. Hasta ahí no hay ningún problema, ella va a tener su hijo igual aunque se considere un ratón. Que de hecho ya hay en algunos países esta cuestión de la transespecie. También hombres que se creen gatitos, entonces se ponen orejas artificiales y toman leche de... Y no sé cómo harán sus necesidades si la hacen sobre la arena, eso no sé bien cómo es. Pero ¿qué ocurre? ¿Dónde está lo perverso de la ideología de género en este caso? ¿Cuál es el fin de la historia? El fin de esta historia es que esta persona, en su fantasía, se quejó al Estado porque dijo, acá se violentó mi identidad de género. Y el Estado británico, a instancias de la Asociación de Médicos Británicos, bajó a los médicos británicos una guía de lenguaje donde se les prohíbe terminantemente decir la palabra hombre, mujer, madre y padre. Es decir, un médico que ingresa a la Facultad de Medicina y que lo que primero que le enseñan es a distinguir lo que es propio del cuerpo de la mujer y lo que es propio del cuerpo del hombre, ahora el Estado le dice, usted no puede decir más la palabra hombre y mujer. ¿Por qué? Bueno, porque usted tiene que ser preso de la fantasía ajena. Y si no, ¿qué pasa? Bueno, imagínenselo ustedes. En Estados Unidos, vamos un poco a ese lugar. En Estados Unidos hay 2 casos que me parecen interesantes. Hay muchos más, pero voy a hablar 2. Uno se da en Colorado y otro se da en Oregon. Resulta que en cada uno de estos estados una pastelería diferente se niega a confeccionar un pastel para una boda homosexual. Seguramente se habrá dado cuenta porque le habrán pedido que en vez del muñequito de torta de la chica con el chico habrá sido 2 chicos de la mano, qué sé yo. El tema es que por las razones que fueren, sea por fe, sea por una cuestión moral, sea por creencias, por lo que sea, los dueños de las pastelerías en Colorado y en Oregon dijeron, nosotros no queremos tomar este trabajo. ¿Tenían el derecho a hacerlo? Por supuesto, en una sociedad libre tienen el derecho a trabajar para quien uno quiera. Pero ¿qué ocurre? Bueno, se ofenden estos 2 sujetos y recurren al Estado y la justicia, ¿cómo falla? En Colorado, en este sentido, obliga al pastelero a confeccionar en trabajo de servidumbre el pastel para la boda que él no quería trabajar. Y en Oregon le fue peor, tuvo que pagar una multa de $130.000. Entonces, fíjense, ¿tenemos algún problema con los homosexuales a nivel individual? ¿Tenemos algún problema con lo que cada uno haga de su intimidad sexual? En absoluto. Lo que tenemos problema es que estos lobbies lleguen al Estado y condicionen nuestras libertades. Y la están condicionando, y los liberales, insisto con esto, porque hemos visto que hay mucho liberalismo aquí en Perú que está
hegemonizado por los discursos de izquierda, no están viendo esta cuestión, entonces se pliegan a las reivindicaciones de la ideología de género. Voy a contar, no sé cómo vengo con el tiempo porque después me retan. 10, bueno, voy a contar un último caso que tiene que ver con Argentina, para que vean que esto no solamente es Europa, Estados Unidos. En Argentina, durante el gobierno de Macri, en Buenos Aires, estuvo el caso de La Biela, que no sé si alguien lo vio. La Biela es un bar tradicional de Buenos Aires, donde van familia, gente adulta, es un clima muy relajado, muy señorial, y donde fueron dos lesbianas que fingieron una pelea, fingieron una reconciliación y terminaron tocando sus partes íntimas en medio del bar, lo cual generó el escándalo de la gente que estaba allí, de los clientes, que le solicitaron a los mozos que por favor ubicaran a estas dos señoritas, a ver, si quieren hacer eso, yo insisto, no tengo ningún problema, que lo hagan en un telo, pero ir a un bar a hacer eso, bueno, no es apropiado, y aparte los dueños del bar tienen, son los dueños del bar, ellos admiten ciertas conductas y otras no, tan simple como eso, ¿por qué tenemos que empezar a justificar incluso lo obvio? Cuando los mozos se acercaron a pedirle esto a las señoritas, en la esquina estaban todos los medios de comunicación, era todo un montaje. Llegaron al lugar, el caso de homofobia, La Biela, la homofobia, se hizo toda una marcha, ingresaron todas estas comunidades LGTB, los grupos de izquierda, se metieron dentro del bar, se pararon sobre las mesas, rompieron cosas, ensuciaron cosas, espantaron a todos los clientes, arruinaron el día laboral de la gente que allí, que ese es su medio de vida. Todo esto con el aplauso de los medios, por supuesto, y con el fogoneo de los medios. Pero eso no es lo más triste de todo. Con Nicolás fuimos a hacer una investigación de campo a La Biela, fuimos un día, nos comentaron todas estas cuestiones, cómo habían sido, y volvimos al día siguiente con un par de libros con la intención de regalárselos a los mozos. Y nos dimos con que justo cuando nosotros llegamos y estábamos ahí, se nos acerca el jefe de mozos y dice, miren chicos, ¿ven esa mesa que está por allá? Era un par de mesas que habían juntado, que tenían a todos los mozos sentados y a dos sujetos que no eran del bar. Dice, allá, esos dos tipos son del Estado y les están enseñando el tema del género, nos dice. Entonces con Nico dijimos, bueno, acá tenemos que irrumpir nosotros, fuimos, los enfrentamos, está todo filmado por YouTube, fuimos, los enfrentamos, les dijimos de todo, porque claro, o sea, los mozos con sus impuestos estaban pagando su propia humillación. Estos dos tipos que van y que los adoctrinan en ideología de género, se lo imponen. Porque nosotros, una de las cosas que le dijimos que fue un concepto claro, es, nosotros venimos y con nuestro dinero, pues nosotros hemos pagado nuestros libros, les queremos regalar a ustedes, a cada uno, un ejemplar, no que lo paguen ustedes como le están pagando el sueldo a estos dos tipos para que les laven la cabeza, sino para que ustedes lo lean si quieren. Si no quieren, no. Si ustedes con el libro quieren hacer el fuego del asado del fin de semana, hagan el fuego del asado del fin de semana. Ustedes son libres de leerlo o no leerlo, pero ¿saben qué? No son libres de no tener esta conversación con estos dos sujetos. Porque si no tienen esta conversación con ellos dos, a ustedes el jefe los echa. ¿Por qué los echa? Porque el Estado lo va a reventar. Entonces, otra vez, esto es ideología de género y está mucho más próximo de lo que ustedes creen. En nuestro país avanzó sin ninguna traba. Yo quiero bajar ahora al último punto, si me dan 5 minutos. El tema de la pedofilia. Nosotros hablamos acá de necrofilia, zoofilia, incesto, y hay un tema más, que es el de la pedofilia. Y ustedes me dirán, pará, ¿qué tiene que ver esto con la ideología de género? No exagerés. No estoy exagerando. Esto ya se está dando en el mundo con arreglo a los fundamentos filosóficos de la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género es la concepción anticientífica de nuestra sexualidad que la desarraiga por completo de su dato natural y simplemente la explica a partir de la construcción cultural. Si esto es así, la sexualidad es solamente cultura, perdemos todo límite a nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque la cultura por definición es azar, es historia, es creación humana, viene de cultivo, es lo que el hombre hace. Si nosotros lo que el hombre no hace, los límites del hombre tienen que ver con lo natural, con lo que le es dado. Entonces, si la sexualidad es simplemente cultura, perdemos todas las barreras a nuestras prácticas sexuales. La edad es una construcción cultural también. Y entonces
¿Por qué seguir hablando de pedofilia si podemos hablar en términos más simpáticos, que es lo que se está haciendo ahora en el mundo, como por ejemplo sexo intergeneracional? Así le llaman ahora. Y ahora dicen los pedosexuales son un género más. Los pedosexuales. Otros los llaman los child lovers. Otros le dicen los boy lovers. Yo los invito a que, si tienen el estómago para hacerlo, se metan, por ejemplo, en la página de la NAMBLA. La NAMBLA es la Asociación de Pedófilos de Estados Unidos. Y van a ver todos sus artículos, todos sus marcos teóricos son exactamente los mismos que proponen aquí cuando hablan de ideología de género. ¿Cuál es la idea troncal? Nuestra sexualidad es una construcción de la cultura. No importa lo que tenemos entre las piernas, no importa cómo es nuestro cuerpo, importa lo que la cultura nos enseñó a hacer. Dicho esto, voy a comentarles algunos ejemplos salpicados. En el libro hay más. En Canadá tenemos en la Queen's University al doctor Quincy, que él tiene la magnífica tesis de que la pedofilia es una orientación sexual más, junto con la homosexualidad y con la heterosexualidad. Es un psicólogo muy reconocido que anda por todos lados, también muy bien financiado, dando sus charlas, etc. Y ustedes me dirán que, bueno, es un caso aislado, tampoco vamos a exagerar. Bueno, ¿qué pasa si yo les comento que la APA, es decir, la Asociación Americana de Psiquiatría, en su manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales del año 2013, desclasificó a la pedofilia como trastorno mental y la ubicó como orientación sexual más al lado de la homosexualidad y de la heterosexualidad? La APA, es decir, con lo que se forman los psiquiatras de Occidente por lo menos. Sin embargo, esto después se rectificó. ¿Por qué? Porque generó tanto lío que obviamente esto es prueba y error. A ver, damos este paso hoy, ¿es firme el paso? Perfecto. Vamos por el próximo. Ahora bien, si el paso que damos nos hace tambalear, volvemos un poquito para atrás. Pero el hecho estuvo, el precedente estuvo, una edición de ese manual desclasificó a la pedofilia como un trastorno mental. La Corte de Apelación de Italia, la Corte Suprema de Apelación de Italia acaba de beneficiar a un hombre de 60 años que tuvo reiteradas relaciones sexuales con una niñita de 11, bajo el argumento de que la niña habría consentido el coito. ¿Quién hablaba del consentimiento del coito como un aspecto legitimatorio de la relación sexual entre un adulto y un niño? Una feminista de la tercera ola. ¿Quién? Shulamit Firestone. Una teórica muy importante que se enseña en las universidades, también de Canadá, que en la década del 70 escribió un libro llamado La dialéctica del sexo, que ustedes lo pueden leer, donde ella dice que después de la revolución del feminismo, de la ideología de género llamaríamos hoy nosotros, las relaciones sexuales van a estar tan liberadas que la relación sexual entre adultos y niños va a ser tan normal, tan legal y tan legítima como las relaciones heterosexuales u homosexuales, con dos condicionamientos. Número uno, que las proporciones de los órganos sexuales de los niños tengan un tamaño apropiado para que no se lastimen en su contacto con el adulto. Y número dos, que el niño consienta el coito. Y acá está el argumento que se está utilizando hoy, el consentimiento del niño para tener relaciones sexuales con el adulto. Lo cual es un absurdo, porque pensar que hay una simetría de poder de decisión entre un niño y un adulto es un absurdo per se. En Holanda, en el 2006, acaba de nacer un partido político cuyo único y expreso fin es legalizar la pedofilia. Es el partido político de los pedófilos. Y allí tenemos también grupos de sexólogos que dicen que el Estado tendría que ser el productor de la pornografía infantil, eso sí, poniendo un sellito abajo del video porno que le asegure al telespectador que el niñito estuvo allí haciendo todo lo que uno puede ver de manera alegre y voluntaria y que estuvo muy feliz de hacerlo, ¿no? El Partido Verde de Alemania apoyó la pedofilia. Grupos de feministas en Holanda lanzaron solicitadas en favor de la pedofilia, de los grupos pedófilos, y los ejemplos se extienden. En Argentina tuvimos un caso, el caso del doctor Jorge Corsi, un psicólogo muy famoso al cual se le pagó para que asesorara en las leyes de género.
uno de los ideólogos de género más importantes de Argentina, lo fue hasta que se le encontraron videos donde se lo veía él con amigos teniendo relaciones sexuales con niñitos. Y él fue preso y desde la cárcel dio una nota a los medios donde dijo: hoy ustedes me están condenando a mí por una conducta sexual que en 10 años va a ser tan normal y tan aceptada como la homosexualidad o como la heterosexualidad. Eso lo dice Corsi. Entonces estamos frente a un peligro que no podemos ver hasta dónde puede llegar. Podemos darnos una idea mirando el resto del mundo, donde la ideología de género está mucho más avanzada. Nosotros en este libro hemos intentado descubrir qué es la ideología de género y cuáles son sus vínculos y cuál es su sustancia política, más que nada porque es un trabajo de ciencia política. Para tener más oportunidades en el futuro, me mandaban a clases de inglés, iba a clases de inglés los sábados, estás en chinga aprendiéndote que los verbos, los pronombres, los adjetivos, bla, 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 para poder tener evidentemente un mejor futuro, poder estudiar más cosas, poder aprender más cosas, entre más idiomas aprendieras, mejores oportunidades en la vida. Pero me doy cuenta que ahora, ya que crezco, lo importante es tener un lenguaje inclusivo para todos. A ver, señores, qué estupidez estamos en esta pinche sociedad adaptando como un modelo de avance social. O sea, sí, a ver, ¿cuántas puertas les va a abrir el TODES? Van a hacer un gran negocio internacional, van a poder instalar una gran empresa, van a poder lograr hermosas relaciones de trabajo y aumentar su capacidad intelectual, porque TODES ahora estamos y somos incluyentes, que ponen la X ahí en ese pedo. Neta, si tú necesitas que alguien utilice un TODES para que no te ofendas y te sientas incluido, déjame decirte, compadre, señorita, señoritix, sí, ustedes TODES, que pues qué finitos me salieron. No vaya a ser, ay, el sol, ay, me está ardiendo. No, es lesol, porque hay que usar un pronombre sin género, porque el género ofende a la gente. Si tú usas el género, puedes hacer sentir mal a alguien y se va a quitar la vida, porque pobrecito ya no puede aguantar que no utilicen un lenguaje incluyente. Mientras tanto, que chinguen a toda su madre los de las lenguas prehispánicas, los niveles de analfabetismo, la gente que no sabe leer y escribir, la gente que no tiene acceso a la educación superior media, la gente que no tiene acceso a la secundaria, los niños que no tienen una alimentación adecuada para aprender. Todos ellos no importan, lo que importa es un lenguaje incluyente. Así estúpida es este discurso y este estado de la sociedad actual, señores. No es posible que importe más usar el TODES que preocuparnos por los niveles de deserción escolar, por preocuparnos por los niveles de analfabetismo, de falta de alimentación en los niños, de los niveles educativos, de la calidad de la educación, de que hay escuelas que no tienen ni techo, ni agua potable, ni madre, pero están preocupados en esa tontería.